naval. Bien. Muy buenas tardes. Aquí veo especialmente, bueno, muchos estudiantes de posgrado. No sé, ¿hay pregrado? Bueno, y si nosotros como Facultad de Ciencias Agrarias el año pasado empezamos con esas conversaciones, estos seminarios, hablando de la sustentabilidad, porque la producción agrícola es producir alimentos y productos agrícolas de forma sustentable, y eso muchas veces parece contradictorio. Siempre escuchamos de que lo que estamos haciendo no es sustentable. Nosotros tenemos que ser más amigables con el medio ambiente. En ese sentido, los invitamos a nuestros profesores a conversar con ustedes sobre su especialidad, cómo enfocar estos temas de sustentabilidad, cuáles son los problemas, qué se puede solucionar y cómo, ¿ya? Un poco dar esta plataforma, dar esta instancia con el fin de que puedan discutir, puedan preguntar también al final y generar una conversación. Y por lo mismo, no solamente tenemos un profesor, sino aquí hay dos profesores. El tercero es Claudio Sandoval, que lamentablemente se contagió con COVID y no puede estar con nosotros hoy. Así que yo le voy a dar el micrófono a nuestro primer profesor, que ahí ya está Gonzalo Díaz, y luego sigue Eduardo. Profesora y decana y mi jefa, que me informe por su palabra. Muy buenas tardes a todos los presentes que están acá y como los que están online. Bueno, aquí espero que estén viendo la diapositiva que contiene todos los aspectos que se van a abordar hoy día dentro del webinar que hemos organizado como facultad. ¿Ya? Y no se muevan. ¿Cómo? Pasan modo Zoom, a lo mejor. Ahí. Espero que estén ya con el tema inicial que se titula Enfermedades fungosas que afectan la sustentabilidad de la producción frutal. Dentro del marco de la facultad, siempre me gusta presentar a todo el staff que forma parte de nuestra facultad. ¿Ya? Somos en total 25 académicos de planta, ¿ya? Los cuales nos repartimos en 3 departamentos académicos. Departamento de horticultura, departamento de producción agrícola y departamento de economía agraria. ¿Ya? Dentro de esos hay un área, que es la sanidad vegetal, y es la que los reúne hoy en día, en el marco de la sustentabilidad, desde el punto de vista de la sanidad vegetal. ¿Ya? Dentro de esa área, a su vez tiene 2 áreas, que es la fitopatología y la entomología, de la cual nosotros abarcamos. Ahí están destacados 4 profesores, no porque sean los más bonitos, sino son los que aportan al área de sanidad vegetal. ¿Ya? Está el profesor Mauricio Lonas, está el profesor Claudio Sandoval, ambos se dedican a la fitopatología. Claudio Sandoval a la fitopatología principalmente de cultivo y de semilla, profesor Mauricio Lonas principalmente al manejo, biología, manejo de biología y control de enfermedades de importancia frutales, y el profesor Eduardo Fuentes, enfocado principalmente a la identificación y manejo de plagas de importancia frutícola, como también no frutícola en algunas oportunidades. ¿Ya? Ahí está la página web, y siempre hay que destacar, no solamente somos 25 académicos, sino también hay funcionarios que forman parte y son vitales de nuestra facultad de funcionamiento, que son 9, ¿ya? Los cuales también les agradezco. Y nos dan la foto de ellos porque no quieren poner su foto en la página web, no era porque yo los quisiera poner.
Ya, primero, el término de sustentabilidad. ¿Cuándo nació? El término de sustentabilidad nació bajo una comisión integrada por miembros de la Organización Mundial de la Salud, que dentro de una sección de cuidado del medio ambiente, liderado por la persona Brundtland. ¿Ya? Esta comisión fue la primera en el año 1987 en establecer el término de sustentabilidad. ¿Y qué significaba sustentabilidad? Por lo tanto, lo primero que podemos hoy día aprender, a los cuales no recordamos principalmente, esto nació como parte de la ONU. Ya. Sustentabilidad o sustainability en inglés, ¿qué implica? ¿Ya? Implica es el desarrollo sustentable, se entiende como desarrollo sustentable a la capacidad del ser humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin alterar la producción de estos bienes y que no afecte a las futuras generaciones. Eso es lo que involucra sustentabilidad. Muchas veces este término incorpora la sostenibilidad, que implica no afectar a nuestras futuras generaciones. De ahí hay dos imágenes que pueden englobar en grandes rasgos a lo que aspiramos como seres humanos, que contempla la sustentabilidad. ¿Ya? El uso adecuado, racional y eficiente de los recursos naturales, implementar tecnologías que sean mucho más amigables con el medio ambiente, sean más eficientes, el uso de reciclaje, como dije, también muchos de estos aspectos que estoy hablando, parte siempre en general desde la familia, en el sentido desde ya. De hecho, hay un manual que pertenece a la Organización Mundial de a la ONU, donde dentro de los parámetros, dentro de los aspectos que hay que considerar dentro de la sustentabilidad, todo nace en casa, donde primero empieza la separación de algo tan simple como la basura y su reciclaje. ¿Ya? Bueno, en estas dos imágenes hablan muchas veces por sí solas el uso de recursos naturales renovables, evitar la emisión excesiva de CO2, etc. De que algo que siempre me gusta destacar, ¿por qué es importante nuestra región del Maule? ¿O es tan importante? Desde el punto de vista frutícola es muy importante, y aquí voy a mostrar unos datos que avalan lo que voy a decir. ¿Ya? Esto viene recién, me metí a la página web, esto está actualizado, ¿ya? Donde aquí destaca, por ejemplo, la vid, destinada para la producción de vino, vitis vinífera, ¿ya? Posee la región 53.000 hectáreas, que equivalen a un 39% de la superficie nacional. Es un dato muy importante. Somos, en esa categoría, somos la primera región en superficie, en importancia. Ahí pueden ver después el cerezo, también, que ha presentado un crecimiento enorme, exponencial, durante las últimas décadas, creo, los últimos 5 años en la región. Está muy bien establecido, crecido en la región de O'Higgins, pero se han desplazado más hacia el sur, ¿ya? Y ha crecido enormemente. De hecho, una cifra, hoy en día, la principal especie frutal que está plantada en Chile son los cerezos. Históricamente no lo era. ¿Ya? Después la manzana. La manzana roja tiene una superficie alrededor de 16.000 hectáreas y ocupa, imagínense, el 66% de la superficie nacional se encuentra en nuestra región. Y nos cataloga como la primera región en superficie, en la importancia de las manzanas. Después, otro cultivo de frutos secos, muy importante en los últimos años, que también ha crecido enormemente en expansión en la región principalmente, que es el avellano europeo. Actualmente dispone de sobre 11.000 hectáreas, lo cual equivale a un 46% de la superficie nacional. Y también está catalogada como la principal superficie en nuestra región. Después le sigue el arándano, con alrededor de casi 6.000 hectáreas, lo cual equivale al 33% de la superficie nacional.
también catalogado como número 1 en nuestra región. Olivos, señores, también. A todos los que les gusta comer la aceituna y aceite de oliva, también nuestra región juega un rol preponderante en la producción de olivo, equivalente al 24% de la superficie nacional. Y eso nos cataloga también como la región número 1 en producción de olivo. Después, el kiwi, si bien es un cultivo que ha disminuido en superficie durante el último año, ha tenido, perdón, las últimas 2 décadas, ha tenido un repunte en los últimos años. Principalmente porque como se han cambiado de rubro muchas veces los productores de kiwi, han dejado el nicho para los que se quedaron con la producción de kiwi y han tenido mejores precios. Pero aún así sigue siendo de importancia y presenta sobre 3.600 hectáreas a nivel de región, equivalente a un 53% de la superficie nacional se presenta en nuestra región. ¿Ya? Y también equivalente al 1%. Y terminando con la parte latera, la manzana verde también, ¿ya? Alrededor de 2.700 hectáreas que equivalen al 53% de la superficie nacional se encuentra en nuestra región. También catalogado como la primera región en plantaciones de manzana verde, principalmente Granny Smith. Sin lugar a dudas, estos números son bonitos, son grandes, nos hace ver como región importante en la producción frutícola, ¿no es cierto? Pero a veces la producción frutícola presenta algunos problemas. Pero antes de hablar de esos problemas, como trato de ser un buen profesor, siempre doy algunos textos que siempre son muy buenos para entender varios de los temas que uno va a hablar o profundizar si uno quiere. ¿Ya? Siempre dejo a la mano 2 textos que son muy buenos y que hablan en profundidad sobre la etiología, aspecto epidemiológico y de manejo y control de todas las enfermedades a nivel nacional. ¿Ya? Tenemos 2 textos que son de a nivel nacional muy buenos del profesor Bernardo Latorre. También el libro por excelencia de la fitopatología, que es el libro de George Agrios, de Florida State University. ¿Ya? Este profesor tiene un libro, un texto guía que lo ocupan en todas las universidades donde se imparte en fitopatología. El texto base es el libro de George Agrios, ¿ya? Un libro muy completo. Y para terminar también, otro material muy complementario que es muy bueno desde el punto de vista de enfermedades, son los compendios de la Sociedad Americana de Fitopatología. Son libros muy completos, muy actuales, que abordan la actualización del cultivo, aspectos fisiológicos de manejo, y después hablan sobre las enfermedades más importantes que afectan al cultivo en estudio. Ahí tenemos 4 ejemplos. Tenemos el primero de la manzana, el segundo de los carozos, tercero, por ejemplo, puse poroto, y después está el de la vid. ¿Ya? Son textos que son muy buenos y siempre recomiendo cuando uno ya está especializado o está trabajando, los textos que le sirven de apoyo. Bueno, nosotros nos basamos, y aquí también a lo mejor también me adelanto lo que va a hablar el profesor Eduardo, nosotros nos basamos en el manejo integrado. ¿Ya? ¿Qué significa el manejo integrado? Incorporar de distintas estrategias el manejo más adecuado, eficiente y con menos impacto en el medio ambiente. Y eso significa un control genético, tener material genético a lo mejor que sea menos susceptible o que presente algún tipo de resistencia, algún patógeno, algún insecto. ¿Ya? El control regulatorio, que principalmente está asociado a entidades gubernamentales, como puede ser el Servicio Agrícola Ganadero, el SAC. Otra institución puede ser importante, el Instituto de Salud Pública, por ejemplo, y lo que nosotros nos enfocamos principalmente acá en la academia va a ser principalmente basado todo esto, junto principalmente con el control químico, control biológico, y todo eso lo vamos a integrar para tener finalmente el mejor manejo adecuado para una puntual enfermedad o plaga. Y ahora voy a dar varios ejemplos de enfermedades que son de impacto, porque eso es lo que se trata hoy en día. ¿Qué enfermedades y qué impacto tienen? Y después voy a volver a dar una vuelta para ver qué implica el manejo integral. Ya, acá también como apoyo, doy 2 páginas que son muy buenas sobre el manejo integrado. Siempre las pongo en los cursos en los cuales participo, que son páginas muy buenas, lo Universidad de California primero, y tiene su enlace, y después también
un enlace de la Sociedad Americana de Fitopatología que aborda de muy buena manera lo que es el manejo integrado. ¿Ya? Bueno, como buen fitopatólogo, y a lo mejor se repite bastante, pero es fundamental que para que se produzca la enfermedad, tiene que concurrir 3 factores al mismo tiempo. ¿Ya? Tiene que haber un hospedero susceptible, que en este caso puede ser nuestra planta de producción, nuestro manzano, nuestro arándano, nuestro nogal, nuestro avellano, etc. ¿Ya? Un patógeno virulento, que es capaz de causar una enfermedad, que puede ser botrytis cinerea, que puede ser Botrytis acidotidia, y puede ser, etc. Una gran cantidad de agentes causales que pueden producir problemas. Y tenemos después las condiciones medioambientales, que son necesarias, por una parte, para que el patógeno se reproduzca y se disemine, y también muchas veces estas condiciones medioambientales muchas veces también va a la par, porque va a hacer muchas veces que el hospedero tenga una mayor susceptibilidad. Por ejemplo, exceso de lluvia. Muchas veces si tenemos un suelo de textura pesada, arcillosa, va a producir que falta de oxígeno, se va a inundar. Y eso muchas veces hace que, bueno, como consecuencia de falta de oxígeno en las raíces, va a ser mucho más susceptible a enfermedades que no van a estar asociadas al suelo de esa planta. Y cuánto perdure este triángulo es cuánto va a perdurar la enfermedad. Lo que nosotros básicamente siempre hacemos es atacar al patógeno, a manejar al patógeno, con distintos manejos que voy a mostrar a continuación, para poder limitar su impacto. Bueno, una de las primeras enfermedades, a modo de ejemplo, que son muy importantes a nivel nacional, en vides, tanto uva de mesa como uva destinada para la vinificación, son las enfermedades de la madera. Esta enfermedad de la madera, en los últimos años, ha tenido una preponderancia muy importante en el mundo. No solamente en Chile, sino muy importante en California, en Sudáfrica, en Australia, Francia, España, Nueva Zelanda, Argentina, Canadá. Eso, por decirle alguno, ¿no? ¿Ya? Pues son también países que se caracterizan por ser muy buenos productores de vino, principalmente, y también algunos de una mesa, como son nuestros compañeros, como puede ser Sudáfrica. ¿Ya? Perú también. Bueno, esta es una enfermedad, aquí ustedes pueden visualizar distintas imágenes. Primero, tenía una prevalencia estimada de un 20 a un 70% en uva de mesa, lo cual ya te indica que está presente en forma importante y va a tener un impacto que voy a mostrar a continuación. En la uva para vinificación, estudios han determinado que tiene de un 15 a un 85% de incidencia en los huevos. ¿Y vamos a estar con qué? Con brazos que estén muerte regresiva, totalmente muertos, cargadores muertos, pitones muertos. Generalmente, si generan brotes, son brotes que son nudos cortos, ¿ya? Más formación de la hoja, que obviamente ese tipo de brotes no permite realizar una fotosíntesis adecuada para la planta, para que produzca, ¿ya? Produzca su racimo y posteriormente vaya de calidad enológica. Eso es muy importante. Arriba, en la parte superior, ustedes pueden visualizar un manchón, se ve un color amarillo, amarillento. Todo eso es porque va faltando follaje a la planta. Hay ausencia de follaje por consecuencia de la muerte de las estructuras que son colonizadas por hongos, que voy a hablar a continuación, que atacan a la madera, son especializados en degradar la madera. Acá en un corte transversal con una planta joven podemos ver mutaciones necróticas que están asociadas a una etapa inicial del hongo. Acá, bueno, se me puso la imagen anterior, pero no importa. Aquí ustedes de fondo están viendo una imagen que es muy repetitiva en nuestra región y en nuestro país, que es la época de poda. ¿Qué pasa? Ustedes pueden observar distintos montículos, ¿no es cierto? Todos esos son restos de brazos o de planta completa que se van removiendo porque están enfermos y no producen. Y eso es algo muy común, lamentablemente. Y es una pérdida de material importantísimo.
Acá, ¿qué genera esto? Todo eso es consecuencia de la infección con los años y una posterior muerte de la estructura que provocan estos hongos de la madera. ¿Ya? ¿Y cuál es la consecuencia? El impacto real es, número uno, pérdida de material de propagación. Muchos viveros, muchos también productores de calidad, de líneas grandes, multiplican su material. Obviamente, si tenemos poco material, vamos a tener problemas muchas veces para producir el número de plantas que necesitamos reemplazar, o que requiere a lo mejor un productor, en el caso de un vivero. Lo otro es que cuál es la calidad de ese material vegetal, muchas veces. A veces puede tener problemas y a veces no. Eso es algo muy importante que hoy en día, gracias a Dios, se está ya evaluando por parte de la autoridad, principalmente por el SAC y la Sociedad Chilena de Fitopatología, ya junto con los viveros. En la parte superior, ustedes pueden visualizar un trabajo de California, de CRISPR, que demuestra o indica qué significa proteger la planta desde el primer día. Desde el punto de vista del hongo de la madera, una de las principales infecciones que se producen a nivel de campo la vía de penetración en el nivel de campo son las heridas. Y la principal herida que se produce en forma múltiple en una época concentrada en la poda. ¿De qué es lo que está indicando? Que como consecuencia de barra de color gris a un gris oscuro, gris claro indica que no se le hace ningún tipo de protección, versus el gris oscuro que se le hace una protección de algún producto sobre el gris de poda. ¿Y qué implica eso? Que durante los 5 años de protección, el recambio de planta va aumentando. Hay un recambio de planta que uno tiene que hacer. Y eso es un costo. Y no solamente un costo inmediato, sino también muchas veces cuando tenemos una planta de cierto año, de cierta productividad, y vamos a reemplazarla con una planta nueva, es otro manejo. ¿Ya? Eso es una dificultad más que trae la consecuencia de poder tener huertos productivos. Y al lado de esa imagen, se puede observar también la baja en la productividad de las plantas que están enfermas, bajan en los kilos de producción, lo cual también es importante, no solamente desde el punto de vista de la uva para vinificación, sino también para la uva de mesa, que dentro de los grandes aspectos que nos interesan es la producción, son los kilos por hectárea. Acá podemos ver con mayor detalle algunos síntomas implicados con la enfermedad de la madera. En la parte izquierda superior se puede ver una vid donde muestra claramente su brazo izquierdo muerto, ya ausencia de rotación, pitones y cargadores muertos. Y ahí ustedes pueden visualizar también, es todo un espacio que se pierde para la fotosíntesis, para la producción. A la mano derecha tenemos cuando a veces dan rotación de estas partes enfermas, se muestra la deformación que presentan estos brotes, ¿ya? Entre tubos cortos, malformación de las hojas que no llegan a término. Esto no produce el racimo, produce un racimito muy chiquitito, ¿ya? Y que no tiene muchas veces la calidad ecológica necesaria para ser procesada. Y lo otro común que tiene estas plantas que están con este problema, es que hacer un corte transversal, como mostré anteriormente, se ve las pudriciones. En este caso estamos viendo una pudrición de forma en B, una pudrición dura en la madera. Que es el daño interno que tienen las estructuras afectadas por estos hongos. ¿Y quiénes son estos hongos? Yo sé que se están preguntando, profesor, ¿cuándo va a decir los hongos? Ahora les voy a decir. Es un complejo fungoso. ¿Ya? Es un complejo fungoso donde a lo mejor muchas veces toman un rol protagonista las especies de las botrofaeráceas, que me van a repetir bastante. ¿Ya? Las botrofaeráceas son un grupo de hongos que son agresivos en varias especies frutícolas, y voy a hablar después a continuación. Bueno, acá se destaca con rojo, diploidalbutila, diploidaceriana, neofusiocupado, entre otros, pero también se destacan otros tipos de hongos, ascomycetes, como Phylloxera clamidospora y un bacillomycete que se llama Inoculis. ¿Ya? Acá ustedes pueden ver la variabilidad de hongos que pueden estar actuando en forma simultánea en una planta. Es algo muy complejo de dilucidar y de aislar. ¿Ya? Que tienen la diferencia, las distintas formas de las colonias, las distintas culturales, las distintas formas de sus colillas para poder identificarlas.
Ya. Ahí tenemos el impacto primero de la enfermedad de la madera, pero en vide. ¿Y qué pasa en kiwi? Les dije, no, muy importante en kiwi. En kiwi pasa algo muy similar. Ahí que están viendo, plantas de kiwi, planta superior, izquierda, se ve un brazo con muerte regresiva. Desde los ápices se va muriendo. Y eso que implica muchas veces que los cargadores se están muriendo y esos cargadores a su vez van a producir que el brazo se vaya muriendo. Hay producción de brotes muy similar a la vid que son distorsionados y no llegan a término. No van a producir flores. Si no tenemos flores, no tenemos frutos. Y una enfermedad también muy importante en el kiwi. A mano derecha tenemos otra planta de kiwi que solamente presenta rotación del centro, pero no de los cargadores latos que están en su extremo, que están con muerte. Y abajo van a ver cortes transversales de estos cargadores o troncos de kiwi, que presentan también una evolución dura en la madera con distintas formas asociadas al patógeno. Y ahora, ¿cuál es el impacto de esta enfermedad? Solamente voy a destacar la región del Maule, porque la región, como ustedes pueden observar y escuchar, una de las regiones más importantes es la producción frutícola. Y acá se indica que después de un estudio, ya, que tiene una incidencia de un 10 a un 41% de plantas en huertos con presencia de muerte regresiva. Imagínense si ustedes están administrando un campo y presentan el 40% de las plantas con muerte regresiva. Imagínense cuánto va a bajar la productividad de ese campo. Y a nivel nacional, perdón, hay una incidencia entre un 5 y un 85% a veces. Obviamente también hay campos que tienen una mayor incidencia. Generalmente la mayor incidencia también está relacionada muchas veces con las plantas que tienen mayor edad, son huertos más antiguos. Acá, a modo de ejemplo también, ahí están los agentes causales, como ustedes me preguntaron, me interrumpían. Acá están los agentes causales, se diferencian algunas especies de Cotyphagerasa que ya había nombrado previamente en vide. ¿Ya? Acá se encuentran otras especies que son de aporte y cadosa. Son otros hongos que también causan la muerte del brazo. Ahí pueden observar las características culturales, la mano izquierda, de la A a la F, después la parte superior algunas colillas, y acá en la parte inferior, un análisis filogenético, una identificación a nivel molecular usando al menos 3 genes. Ahí se ve el análisis concatenado de 3 genes, donde diferencia molecularmente y filogenéticamente las distintas especies. Acá algo muy importante que es básico para poder demostrar si la agente causal de una enfermedad es realmente el agente causal, no solamente hay que mirarlo e identificarlo, sino algo muy importante es poder demostrar su capacidad de reproducir los síntomas, de producir daño. Eso se llama patogenicidad. De aquí ustedes pueden visualizar la tipo de patogenicidad que se hizo en cargadores largos, en cargadores de kiwi, donde dependiendo del hongo es el tipo de daño que va produciendo. Ya se ve una necrosis desde la zona de poda hacia la zona de la base de la ramilla, y lo otro, del cargador, perdón, es que lo otro es que al hacer un corte transversal de la ramilla, también podemos ya observar las puntuaciones necróticas, que después con los años van desarrollando y van creciendo. Obviamente, estos tipos de daño es necrosis, es tejido no funcional, que interrumpe muchas veces, y la sintomatología va a asociar muchas veces también, porque no hay traspaso del agua, de los nutrientes, se interrumpe. Acá mostrando ya los datos duros de la patogenicidad. En la parte superior tenemos plantas jóvenes de kiwi. ¿Ya? Tenemos todos los agentes causales, donde se destacan dos, que es la diploida seriata y la neofusicocum pavum, que son dos Cotyphagerasa que les dije. Yo voy a hablar bastante de Cotyphagerasa. Aquí lo que quiero destacar es que son las más virulentas, son las que buscan mayor daño, en el caso del kiwi. Acá tenemos lo mismo, pero ¿qué pasa cuando se inoculan brotes y también cargadores a nivel de campo? Se produce lo mismo, son más agresivos. Y lo otro interesante es que tienen la capacidad de dañar brotes. Son los que causan daño en la madera. ¿Ya? Y uno pensaría, no van a causar daño en los brotes, pero tienen la capacidad de causar daño en los brotes.
acá. Otro ejemplo también. Vamos a seguir hablando de la fotofagacia que me gusta tanto. ¿Ya? Aquí tenemos la muerte regresiva o cancrosis, muerte regresiva del manzano. Como dije, el 60% de la superficie de manzano está en esta región. Nos destacamos en una región rica en producción de manzana, en manzana de calidad. Y acá lo que estamos observando una enfermedad, si bien no es tan importante como el resto del cultivo, eso está teniendo una importancia creciente en los últimos años. ¿Ya? Presenta una incidencia alrededor del 40%, lo cual es inferior a los restos, pero lo cual no quiere decir que no tenga importancia, y cada vez está teniendo mayor importancia. Y está bueno observar dos claras imágenes asociadas a la muerte regresiva y a la muerte completa de una planta asociada a especies de fotofagacia. ¿Ya? En la parte sur, en la parte izquierda, un cultivar de cosecha tardía, como bispé, y pueden observar que está presentando muerte parcial de ramas, de brazos y también de un cancro alargado del tronco. En la margen superior, casi una planta totalmente muerta con un cancro que abarca casi todo el tronco principal. Obviamente, esa planta, con ese nivel de daño, ¿qué producción va a tener? Y acá lo que tenemos es un corte transversal longitudinal de una planta enferma o un brazo enfermo, que es la necrosis de la madera, de consistencia dura, que generalmente es uno de los principales síntomas que están asociados, por ejemplo, con la fotofagacia. Acá tenemos un corte transversal, transversal de los troncos o brazos, donde se presenta también la necrosis, generalmente en forma de B, V o más irregular, pero todo es de consistencia dura. Y obviamente la capacidad fotosintética que puede tener esta planta se ve disminuida, o el transporte de agua o de nutrientes se ve disminuida significativamente al tener este tipo de daño. Bueno, como adelanté, hay una incidencia entre un 5 y un 40% de la presencia de esta enfermedad en el manzano. Está cada vez aumentando en su importancia y en su ocurrencia. ¿Ya? Acá ustedes pueden observar un mapa de Chile, los típicos que hacemos, y después relacionar las distintas especies que están asociadas. En este complejo fungoso tenemos 4 especies de fotofagacia que están asociadas a este problema, que son principalmente, como dice ahí, Diploidea ciliata en importancia, seguido por Diploidea butila, Neofusicoculare futi y la Diploidea teoromae. Y aquí solamente el último paréntesis. La Diploidea teoromae es un hongo extremadamente agresivo, pero en las zonas tropicales, en las zonas subtropicales. ¿Ah? Es limitante en Perú, por ejemplo, de los arándanos, de la piedra, ¿ah? De la papaya. En Estados Unidos y México también es un gran problema que impide la Diploidea teoromae. Nosotros al momento no la hemos detectado nunca, pero sí apareció en el manzano, pero en una muy baja frecuencia. No tiene la importancia que sí tiene lo que les acabo de mencionar. En México, en Perú, en Estados Unidos, afecta al arándano, arrasa con el palto y la uva de mesa. Y acá un modo de ejemplo lo mismo. ¿Cómo se tienen que identificar? ¿Ah? Culturalmente, microscópicamente, viendo alguna estructura que son escondidas, asexuales, o esporas asexuales, se llaman conidias, perdón, y también después su identificación a nivel molecular realizando un análisis filogenético, como el digital. Y acá lo que estamos observando también es, primero, cómo se dañan las ramillas inoculadas de estos hongos. ¿Ven? Aquí lo que estamos reproduciendo son las imágenes de cancro y también de la coloración y de la muerte regresiva que producen estos hongos. ¿Ah? Produce la muerte de la yema, del brote, etc. Y va avanzando. ¿Ya? Aquí lo que estamos observando es cómo se comportan las distintas especies con distintos lados, a su vez inoculando distintas variedades. Y grandes ramos, ¿qué nos indica esto? Número uno. El más agresivo o el más virulento en este caso es el Neofusicoculare futi. Y lo otro interesante, comparado con los otros lados, es que presenta en general una susceptibilidad mayor. Fuji, seguida por
por Granny Smith, Gala y Crispin. Acá lo que ustedes pueden observar es la diversidad de pruebas de patogenicidad que se experimentan y se realizan como estudiantes. Todo este trabajo que estoy mostrando no es que lo haga yo, lo hacen los estudiantes de pregrado y de posgrado. ¿Ya? Arriba tenemos inoculaciones de rabillas de 1 año, de 2 años. Abajo tenemos también, ¿son capaces de producir pudrición de los frutos? También. Y acá tenemos también algo que queríamos probar. ¿Qué pasa con otros hospederos? ¿Son capaces de producir daño los hongos que vienen del manzano? Las Botrophaeraceae. En otros hospederos, siendo que ya están descritas en otros hospederos. Y sí, poseen la capacidad. Acá tenemos, por ejemplo, brotes, brotes de vid, ramillas de peral y nogales. En todas esas son capaces de producir daño los hongos que vienen del manzano. ¿Y eso qué nos indica? Que esas otras plantas, esos otros huertos, o sea, otras especies, pueden ser potenciales hospederos de estos hongos. Aquí lo que muestra básicamente es lo mismo, pero están los datos. Y lo otro importante es que está la estadística. ¿Ya? Y la estadística que nos dice en grandes rasgos es que la especie que está en el rojo, Neophysicoponus butri, es significativamente más virulenta en causar, daño que el resto de las Botrophaeraceae. Y lo otro interesante es que en el caso de Diplodia butila fue el más agresivo en causar daño a los brotes. Y algo que estamos siguiendo estudiando es el porqué de eso. Y aquí ya vamos viendo cómo vamos metiendo, vamos juntos, vamos ya terminando. Acá lo que quiero decir y enfatizar y aclarar, acá lo que tenemos en grandes rasgos es un ciclo de una enfermedad. Y una enfermedad de varios textos, ¿no es cierto? Finalmente los libros ustedes pueden sacar los ciclos de la enfermedad, independiente que obviamente las claridades de los ciclos que tiene cada zona son muchas veces son propias. ¿Ya? Aquí yo estoy mostrando algo propio de nuestra región, de nuestro país, que es el ciclo de la enfermedad muerte regresiva del manzano, donde vamos a tener varios aspectos. Vamos a empezar por la planta enferma, ¿no es cierto? La planta enferma va a presentar estructuras enfermas. Esas estructuras enfermas pueden estar en la misma planta, que muchas veces se dejan por parte de los productores, que son fuentes de inóculos. Aquí van a escuchar el término fuente de inóculos, es donde se produce el hongo, donde se multiplica el hongo. Ya, por un lado, puede estar en la planta enferma, puede estar en los residuos de poda, en los residuos de poda, en el resto de la planta enferma, en los frutos que están en el suelo, como también los frutos que se quedan modificados en la planta. Todas esas son fuentes de inóculos. Nosotros como ingenieros agrónomos, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir las fuentes de inóculos. Si nosotros tenemos pocas fuentes de inóculos, vamos a tener poca enfermedad. De ahí, eso es lo que tenemos que dar siempre de pensar. Por eso hay que estudiar las enfermedades. Tenemos que pensar cómo bajamos las fuentes de inóculos para usar menos productos agroquímicos y combinarlos, obviamente, con biocontroladores, que tienen que estar acorde con la sustentabilidad que debiéramos desarrollar. Ya, tenemos la fuente de inóculos, es acá donde va a venir la producción de los diferentes hongos. ¿Ya? ¿Y cómo pasa el hongo de la madera? Esto siempre está sincronizado en que estos hongos van a producir estructuras en las distintas fuentes de inóculos y se van a liberar ¿cuándo? Generalmente se van a liberar en el invierno, que va a coincidir con la herida de poda, con la poda, que es la principal sitio de infección que se ocurre en el campo. Independiente de que pueden producirse otras heridas en la misma temporada, que también puede ser vía de entrada. Como pueden ser las heladas, por ejemplo, en Casablanca es bastante helada. Y esas heladas muchas veces generan heridas en los troncos. Y los troncos obviamente es una herida, puede ser una potencial vía de entrada para estos hongos. Ya, tenemos estas estructuras que se van a liberar, estas colillas, y pueden llegar a la herida de poda. ¿Ya?
y es así como de a poco se va desarrollando la lesión y con los años se va desarrollando un cancro, hasta que lo busca nuevamente una planta, una familia, una planta completa con la enfermedad. Este es un ciclo que acá se ve bastante simple, pero muchas veces significa años, desde esto a esto. Y lo importante es esto, las fuentes de inóculo. Siempre en cada enfermedad hay que detectar cuáles son las fuentes de inóculo para poder disminuir el uso adecuado, el uso responsable de agroquímicos, como también combinarlos con los potenciales biocontroladores que se dispongan. Acá, para enlazarlo un poquito con lo de la muerte regresiva, como dije anteriormente, hay frutas, ¿no es cierto? El fruta también puede ser fuente de inóculo. Y acá hay algo bien particular en el caso del manzano, a diferencia de otros frutales, donde la botofalacia tiene la capacidad de producir producción de la manzana, a diferencia del otro. ¿Ya? Acá tenemos un problema que se da principalmente en todas las variedades de cosecha tardía, que son principalmente de abril, mayo, Fuji y Crispín. ¿Y por qué? Porque generalmente cuando se da la cosecha como este año, ocurren precipitaciones. Si hay precipitaciones, muchas veces tenemos esta estructura que hace que se liberen estos hongos que están en la estructura de las manzanas o en el resto de ramillas y se produzcan infecciones en la fruta. Y acá, para enlazarlo con el profesor, acá ustedes ven una manzana que presenta un edificio. ¿Ya? Está en relación también, muchas veces facilita lo que la infección en el caso de este hongo, con el ataque de la polilla Silvia pomonella. ¿Conocían cómo la polilla de él? Manzano, bueno, ya, ustedes saben estos muchachos. Bueno, aquí lo que vemos es una producción bastante agresiva de la fruta y principalmente en el cultivo de Fuji. Es algo bastante interesante y a modo de estudiar, porque es algo que tiene el Fuji en particular, de ser muy susceptible a las botifarras. No, acá principalmente era mostrar lo mismo, pero ¿qué pasa con las manzanas? Variedades de manzanas, tenemos una gran cantidad de variedades de manzanas, de Gala a Fuji, donde muestra que la variedad más susceptible es Fuji. En el caso de las botifarras, es lo que les digo. Es una relación muy importante de la Fuji con estas botifarras. Y lo más interesante es que están todas estas botifarras que ustedes ven acá, un listado enorme y aburrido, son todas hongos que vienen causando problemas en la madera. Tienen la capacidad de producir producción de fruta. Lo anterior que mostré fue botifarras que se aislaron desde la fruta. Pero aquí estoy demostrando que las que causan problemas en la madera tienen un potencial de causar daño en la fruta. Y lo interesante es que, recuerden el ciclo de la bromada, que la menos agresiva, pero yo les dije que era muy agresiva en otras partes del mundo. Acá se come la fruta. Se come la fruta. En la más agresiva en fruta. Lo hemos probado, bueno, en manzana, lo hemos probado en kiwi, lo hemos probado en pera, y siempre es el más agresivo en la fruta. Lo cual implica también la potencialidad que puede tener este hongo si se llega a reproducir ya a nivel de fruta. Y yo creo que con eso. Y para terminar también, algo muy importante, y nuestro está teniendo un impacto en las últimas temporadas muy importante, que es la posición negra de la cereza, asociado principalmente a varias especies de artenarias que estamos hoy día estudiando, y un alumno de Marquete que está trabajando, que lo vemos acá, que está trabajando en este tema que es muy importante para el cultor de cereza. ¿Ya? Está limitando bastante la producción, perdón, la cosecha, porque ya viene con esta sintomatología la fruta a la cosecha. No solamente después durante el almacenaje, sino a la cosecha, porque estamos cada vez este cambio climático está afectando, de cierto modo, las producciones normales que teníamos. Y con eso doy a término mi presentación. Muchas gracias y después vamos a tener una ronda de preguntas, consultas, dudas, reclamos, etc. Muchas gracias. ¿Qué hace usted con la fuente de inóculo? ¿Cómo lo elimina? Bueno, para eliminar la fuente de inóculo hay varias alternativas. Por ejemplo, la manzana, típico
uno va a un huerto, después de cosecha, ¿qué es lo que hay? Hay más manzana en el suelo, muchas veces. Hay productores que la van incorporando. La pica la incorporan en profundidad. ¿Y ahí se desaparece? Ahí se va a poder tener un hongo que afecta el suelo, no es un hongo que no venga al suelo. Sí hay algunos hongos de la madera que podrían tener un problema en el suelo, pero la gran mayoría no tienen problema en el suelo, no son un problema del suelo. Por lo tanto, si nosotros queremos incorporar este material orgánico y no sea una opción como fuente inodoro, lo incorporamos. ¿Ya? Los residuos de poda es otro tema, pero ese sí que es complicado. Los residuos de poda es algo identificado. ¿Ya? Y eso es que la única forma es explicarlo y incorporarlo pero en profundidad. Porque lo que se hace muchas veces, se pica y se deja ahí mismo. Si se deja ahí mismo, van a estar las estructuras reproductivas listas para que tenga una condición de precipitación y temperatura para que se liberen. Y hay otras técnicas más, se pueden usar por ejemplo, productos agroquímicos del invierno o también productos biológicos para bajar la actividad de esos residuos de poda, ¿no? Porque muchas veces de hecho la quema está prohibida, pero la que se hacía antiguamente. ¿Ya? Hay que pedir unos permisos, una serie de acciones que te permitan hacer eso. Es un temazo los residuos de poda, por eso hoy en día se está tratando de tener subproductos de los residuos. Hoy en día, creo que el profesor Felipe López está tratando de ocupar los residuos de poda para ver si hay compuestos fenólicos, por ejemplo. Bien, bueno, pues seguimos con las preguntas, o no sé si hay algo que ya... así que aprovechamos a agradecer al profesor Gonzalo e invitamos a Eduardo Fuentes para que nos cuente cómo hacer, no sé, cuál es el problema en la producción frutícola, los bichos y la sustentabilidad. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Vamos a ir con la ayuda del profesor Díaz para ver la proyección de la charla. Ahí está. Y tengo que... No, antes de eso, perdón, grabar. Ah, ¿no está grabando? Que no veo el cursor. Ahí está. Ah, no, pues espera. Ahí se ve, prueben, algunos participantes dicen que no se escucha con claridad. Sí, ahora se escucha. Participantes pueden ¿Se escucha dar bien? en el chat una retroalimentación. ¿Se escucha la presentación? Dice que sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con la presentación que preparé sobre el tema que nos convocaron justamente para poder contarles en relación a todo lo que es el manejo sustentable de las plagas y de las enfermedades en la producción de frutales en nuestra región. Y la idea es un poquitito analizar desde una perspectiva más amplia, más global, cuáles son los grandes desafíos que tenemos para aumentar nuestra sustentabilidad en la producción de frutales y de vides en la zona central de Chile, mirándolo desde una perspectiva de más largo plazo. Para eso ya el profesor Díaz, vamos a ver, ahí sí pasó, vamos a volver un poco. El profesor Díaz ya les contó en su presentación de que nos estamos ubicados en una zona con un clima mediterráneo, que es líder en la producción y en particular en la exportación de frutales de hoja caduca, tanto pomáceas como carosos, y también la producción de uva de mesa y de vides para producción de vino. Desde ese punto de vista, nuestro clima, nuestra condición de disponibilidad de agua, las condiciones climáticas en general en nuestra región son muy favorables para esta producción, y es la que nos permite entonces convertirnos en uno de los grandes sitios de producción de estas frutas y de vinos a nivel mundial. Desde el punto de vista del manejo de las plagas que se presentan en nuestra región, tenemos una situación en la cual las plagas primarias, las plagas más importantes, están constituidas por polillas. Polillas que pertenecen al orden Lepidoptera y en particular a una familia que es la familia Toctricidae, donde se agrupan las polillas de la fruta. Estas especies de polillas son por lejos las especies más relevantes para la producción de estos frutales de pomáceas, de carosos y de vides,
no solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial, en todos los países en que se producen estos cultivos. Y tenemos 3 especies que son las más importantes, de amplia distribución a nivel mundial, que están presentes acá en Chile como especies introducidas, como es el caso de la polilla de la manzana, que es la plaga primaria que ataca el cultivo, los cultivos de pomáceas, en particular manzanas y peras, y también además habría que agregar el cultivo del nogal. No tiene mayor importancia para la producción de los otros tipos de frutales, pero después la segunda la sigue la polilla oriental de la fruta, la gran polilla molesta, que es muy importante para la producción de los carosos, un poquito para la producción de las pomáceas, y no tiene relevancia para los otros tipos de cultivos como las vides o algunos frutales menores como el arándano, que también está incluido acá en esta tabla. Después tenemos una tercera especie de polilla frutales, que es la que más recientemente llegó a nuestro país hace ya una década atrás, que es la Laosia botrana, una polilla del racimo de la vid, que es muy importante para la producción de vides, produce algunos problemas en algunos carosos, como en las ciruelas en particular, y también produce problemas en la producción de algunos arándanos, perdón, algunos verdes frutales menores, como el caso del arándano. Y por último, una serie de polillas de la familia Tortricidae que son nativas, propias de Chile, del género Rhodaulia, que también son plagas más bien secundarias de prácticamente todos estos cultivos. Este conjunto de especies de polillas que tenemos presentes en nuestro país son por lejos el mayor desafío desde el punto de vista del control de estas plagas y de las medidas de manejo que aplicamos para obtener una buena producción. Por supuesto, también hay presencia de plagas secundarias, pero no vamos a entrar en mucho detalle, pero es importante mencionarlas. Tenemos especies de pulmones, especies de escamas, de chanchitos blancos, más recientemente la mosca, la Drosophila Suzuki, la mosca Drosophila de la manchada, es una plaga muy importante, y por supuesto plagas de arañitas, de burritos y de cabritos, y también recordar que como país productor de fruta, somos un área que está, o una zona, o un país que está libre de la presencia de una plaga muy relevante, que es la mosca del Mediterráneo, la Serepis capitata, que logró ser erradicada en Chile por allá por el año 1995. Con todo este conjunto de plagas, entonces, tenemos que arreglárnoslas para lograr tener una buena producción de frutales y de vides. Y para eso, tenemos que pasar a la siguiente diapositiva. Por ahí sí. Y una de las primeras consideraciones que hay que tener presente es que de este conjunto de plagas que tenemos en nuestro país, las polillas de la fruta son plagas cuarentenarias. Eso quiere decir de que no están presentes en muchos de los países que son importadores de la fruta que nosotros producimos, y por lo tanto, para poder ingresar a estas exportaciones de frutales en esos países, deben estar libres de estas plagas. En el caso, por ejemplo, de la polilla de la manzana, que es la plaga más importante de las pomáceas, además es plaga cuarentenaria para un sinnúmero de países. En particular, vale la pena mencionar Brasil y Colombia dentro de Latinoamérica, y China y Taiwán en Asia, como principales mercados de las exportaciones de manzanas chilenas. Por el lado de la polilla oriental de la fruta, tenemos a Colombia y México, que para las exportaciones de carosos también la tienen incluida como una plaga cuarentenaria. Y por último, la polilla del racimo de la vid, la Laosia botrana, que es una plaga que tiene distribución solamente en Europa, en el norte de África, Asia Menor, y en el caso de Latinoamérica, en Chile y Argentina. Pero no está presente en todos los otros países del mundo en los cuales nosotros exportamos fruta, y por lo tanto una plaga muy importante desde el punto de vista cuarentenario para Estados Unidos y para los mercados asiáticos como China y Corea del Sur. Por último, todos los otros Tortricidae, las Proeurias, las polillas nativas, son plagas cuarentenarias para la mayoría de los países importadores, porque son plagas propias de Chile que no están en ningún otro país del mundo. Así que la primera consideración, desde un punto de vista de lo que es el manejo sustentable de las plagas de estos frutales, es que las plagas más importantes son plagas cuarentenarias, y eso implica que hay que tener un nivel de control altamente eficiente, que prácticamente reduzca a cero la presencia de estos insectos en las exportaciones de fruta. Basta la detección de un solo individuo vivo de estas plagas en las exportaciones de fruta para que esa exportación no pueda llegar al mercado de destino, sea rechazada, y por lo tanto entonces genera una pérdida económica importantísima para los productores. Vamos a ver si pasa la siguiente diapositiva. Vamos a pasar más mejor. Ahí sí. Ahí les quiero mostrar algunos recortes de prensa que muestran cuáles han sido algunos eventos de detección de plagas cuarentenarias en exportaciones de frutas chilenas que han llevado a cierres de mercados y que han significado pérdidas millonarias para las exportaciones de fruta chilena. En el caso, por ejemplo, que vemos acá, es un
recorte de prensa del año 2007-2008 probablemente, en que se suspendió el ingreso de manzanas chilenas al mercado de Taiwán por presencia de la polilla de la manzana, y que generó tremendas pérdidas a todos los importadores de pomaces que estaban dirigiendo su producción en ese país. Después, en el año 2013, el descubrimiento de Lobesia botrana en embarques de arándanos frescos a Estados Unidos cerró el mercado, y eso también generó una pérdida mayor para todos los productores de arándanos chilenos, porque Estados Unidos es uno de sus principales destinos. Así que la importancia que tienen estas plagas como rechazos cuarentenarios son sumamente relevantes, y hay que tenerlas en mente al momento de considerar cuáles son las distintas alternativas de manejo. Una de las alternativas más sustentables que existen para manejar las plagas en general es la utilización del control biológico. El control biológico, desafortunadamente para el caso de estas especies de polillas, está escasamente desarrollado en nuestro país y también a nivel mundial, fundamentalmente porque la eficacia que tienen los parasitoides y los depredadores para el control de las especies de polillas en frutales es bastante bajo. Sí, el control biológico es muy importante y muy relevante para un sinnúmero de plagas secundarias que están presentes en el cultivo de frutales y vides, así que es muy importante en ese sentido, pero desafortunadamente para el control de las especies de polillas tiene una relevancia menor. Existe también la posibilidad de controlar estas plagas de polillas a través de aplicaciones de productos de origen microbiológico, de insecticidas microbiológicos, que tienen su base en virus, en bacterias o en hongos, que tienen un nivel de eficacia que es más bien limitada, y lo utilizan fundamentalmente los productores de fruta en el contexto de certificaciones orgánicas. En todo este contexto, entonces, el control biológico para el control de polillas de frutales tiene una utilización que es más bien limitada y que no permite ser una de las principales herramientas que se utilizan en el control de las plagas. Sin embargo, todo lo que sea el control biológico de concentración puede aumentar muchísimo la actividad de las plagas secundarias, y ahí sí tiene un rol muy importante que jugar en este tipo de producción de frutales. Más recientemente también se han probado otras alternativas de manejo, y una de las que existe como una opción para las polillas de los frutales es la utilización de insectos estériles. Estos insectos se crían en instalaciones especializadas que permiten una crianza masiva de cantidades altísimas de insectos, los cuales se someten a un procedimiento de exposición a rayos gamma que los esteriliza, los mantiene vivos, pero evita que puedan reproducirse en forma efectiva, y esos insectos que están esterilizados en forma artificial se liberan al campo para que se reproduzcan con las poblaciones silvestres, y de esa manera la descendencia que van a tener esos cruces entre insectos silvestres y insectos que vienen esterilizados de las crianzas, tengan una descendencia que a su vez no sea fértil, y de esa manera entonces la población de estas polillas en el campo empieza a decrecer progresivamente. Ese tipo de aproximación para el control de las polillas de los frutales tiene bastantes ventajas desde el punto de vista de la sustentabilidad, pero tiene algunas complicaciones, como es que se requiere una gran inversión del sector público para poder materializarlas. Es necesario construir, por así decirlo, un gran criadero, una fábrica gigante de insectos, donde se crían en forma artificial, someterlos a la radiación para su esterilización, y después estar permanentemente realizando los programas de liberación en el campo. En el caso de Chile, esto se hace para el control de la mosca del Mediterráneo, que yo les contaba que se había logrado erradicar exitosamente por allá por los años 90. Justamente se logró erradicar utilizando esta técnica, y aquí les muestro una fotografía del Centro de Producción de Insectos Estériles que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero en el norte de Chile, en el Valle de Utah. Poder desarrollar esta tecnología requiere entonces una inversión pública muy grande. Hay que invertir muchos millones de dólares para esta instalación y para mantener un programa con estas características. Y en el caso particular de Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero está evaluando su implementación para el caso de la polilla del racimo de la vid en el futuro. Así que es una opción que podría eventualmente utilizarse en el mediano plazo, en la medida que estén disponibles los recursos para realizar estas inversiones. También, otra forma en la cual se están controlando estas polillas de frutales en forma más sustentable en distintos lugares del mundo es la utilización de barreras físicas, control mecánico, que se basa fundamentalmente en la instalación de mallas que permiten aislar cuarteles completos de huertos de frutales, hectáreas completas que quedan aisladas con estas mallas, y de esa manera entonces se excluye
la capacidad que tienen estas polillas de poder infectar la fruta y desarrollar una población en el sector donde se está llevando a cabo la producción para exportación. Sin embargo, esto también tiene limitaciones desde el punto de vista económico, porque requiere inversiones privadas, en este caso de cada uno de los productores de gran envergadura. El colocar mallas en hectáreas de frutales, con la cantidad de hectáreas que teníamos que nos explicaba el profesor Díaz en su presentación, significa una tremenda inversión desde el punto de vista de los productores de fruta. Y por lo tanto es solamente factible en cultivos que tienen un alto valor en sus exportaciones. Y eso ha limitado entonces que pueda ser en la práctica aplicada aquí en Chile. Aquí les muestro el desarrollo de estas mallas en un cultivo de manzanos en forma experimental que se está desarrollando en la zona de Neuquén, en Argentina. Ahí los colegas de Argentina han estado avanzando en tratar de ir desarrollando estas alternativas de control físico mecánico. Por último, tenemos también la opción del control químico, que es la que normalmente se ha utilizado en el caso de la producción de frutales en la zona central de Chile desde el inicio del desarrollo de estos frutales hace ya más de 30 o 40 años. El control químico ha sido el punto central a través del cual se ha logrado producir fruta de buena calidad sin presencia de estas polillas en las exportaciones y por lo tanto con baja frecuencia de rechazo cuarentenario, pero con problemas de sustentabilidad en términos de los efectos ambientales no deseados que provoca la utilización de estos agroquímicos. Desafortunadamente, este control químico hoy en día está muy cuestionado, y no solamente desde el punto de vista de los efectos ambientales, sino que desde el punto de vista de la sustentabilidad en general, y por lo tanto se hace necesario ir realizando cambios para que se pueda volver con el tiempo lo más sustentable posible. En particular, todo lo que es la utilización de insecticidas de amplio espectro que se habían utilizado normalmente para el manejo de estas plagas en los frutales de hoja caduca y en las vidas en Chile, hoy día ya no es posible, porque la mayoría de esos insecticidas han perdido sus registros o se han reducido muy fuertemente los límites máximos de residuos de esos insecticidas que están permitidos en las frutas de exportación. Y eso hace entonces de que lo que se utilizaba como el programa normal de manejo para la producción de manzanas, para la producción de carozos, para la producción de vides en Chile, tiene que irse transformando, porque estos insecticidas tan perfectos ya no están disponibles. Como alternativa, están apareciendo nuevos insecticidas que son más selectivos, y también el desarrollo de semioquímicos, que son compuestos químicos que no tienen un efecto tóxico, no son insecticidas, sino que son más bien compuestos químicos que alteran la conducta de las plagas. Los más conocidos son las feromonas, y que son en su conjunto considerados como alternativas que van a tener un mayor nivel de sustentabilidad que lo que tenían las aplicaciones de insecticidas de amplio espectro que se realizaban en forma convencional para la producción de frutales. También tienen, por supuesto, sus limitaciones. Todas estas alternativas de insecticidas más selectivos y semiquímicos, en general, son más específicos para plagas en particular y no controlan en forma eficiente varias plagas en forma simultánea. Hay que utilizar semiquímicos o insecticidas para cada plaga. Y eso significa entonces que a veces hay que usar mayor cantidad de productos, mayor número de aplicaciones para lograr un control efectivo de estas plagas cuarentenarias importantes como son las polillas de la fruta. ¿Cuál es la situación para los próximos años en términos de los insecticidas de amplio espectro que se habían venido utilizando normalmente en Chile para el manejo de las plagas? Bueno, la mayoría de ellos han tenido reducciones muy severas en sus límites máximos de residuos en muchos mercados de Europa y en Estados Unidos. El clorpirifos, el acinfosmetil, el metilation, el dimetoato, que se utilizaban tradicionalmente para la producción agrícola, en el caso de nuestro país ya no tienen tolerancia, por ejemplo en Estados Unidos, para su uso en agricultura. Algunos, como el diacinol al metilation, tienen tolerancias muy bajas. Eso quiere decir que tienen niveles de residuos muy bajos y que por lo tanto hay que esperar mucho tiempo entre una aplicación y el momento en que se realiza la cosecha de la fruta. Tienen periodos de carencia muy largos, 60 días, 35 días, etc., lo que hace que en la práctica no puedan ser incluidos en los programas de manejo. Y algunos de los productos que todavía tenían periodos de carencia un poco más bajos también están siendo retirados de los mercados. Por ejemplo, este último, el fosfe, este año 2022 perdió su registro en la Unión Europea. Y eso significa que de aquí a fin de año ya no se va a poder seguir utilizando en ese continente, y lo más probable es que esas restricciones también tengan impacto en lo que es la producción de fruta que tenemos nosotros en el hemisferio sur, porque también les vamos a exportar fruta a los países del hemisferio norte, Europa en particular, en las siguientes temporadas. Además de esta situación de las disminuciones de los límites máximos de residuos,
y de las pérdidas de los registros, tenemos de que, digamos, por sobre lo que es este efecto que establecen las legislaciones de los países, están las demandas que establecen los consumidores de la fruta, y en particular las cadenas de comercialización. Las cadenas de venta minorista en Europa, la mayoría de ellos son supermercados, que tienen también sus propios estándares, y son particulares, propios de ellos, y son entre comillas voluntarios, pero que también establecen limitaciones a los productos fitosanitarios que están permitidos para las exportaciones, y establecen criterios de presencia de residuos de insecticidas en la fruta mucho más exigentes incluso que los que establece la legislación. Y en estos casos, por ejemplo, plantean de que hay un número máximo de residuos que pueden ser detectados, un número máximo de analitos, o los niveles que tienen que ser menores a los establecidos por la legislación. Es decir, hay una demanda de los consumidores que se traduce en estas reglas que establecen las propias cadenas de supermercados europeos para que cada vez se utilicen menos insecticidas. Y en el futuro probablemente vamos a llegar a estándares que nos van a pedir que prácticamente lleguemos a tener residuo cero de insecticidas para poder comercializar la fruta en los países desarrollados. Así que esa es una situación que se va a mantener en el tiempo y se va a seguir agudizando. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo avanzar entonces en este escenario en el cual tenemos plagas que son primarias y son cuarentenarias, que a su vez tenemos restricciones en cuanto a la posibilidad de utilizar insecticidas, en que las opciones de utilizar algunas herramientas como la tecnología de insectos estériles o las barreras físicas tienen limitaciones de costo? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Y la forma de enfrentarlo aparentemente va a través de la combinación de dos formas de manejo fundamentales. Una sería la utilización de los semioquímicos, en particular las feromonas sexuales, como la base del manejo de las polillas para estos frutales, y combinarlas con insecticidas más selectivos de nueva generación, que tienen mejor perfil en términos de los impactos ambientales que producen, para de esa manera complementar la eficacia de las feromonas, que en ninguna parte del mundo están recomendadas como única herramienta para el manejo de las plagas, y controlar todo lo que son las plagas secundarias a través del estímulo del control biológico de conservación. Esta es más o menos la aproximación en la cual ya se están desarrollando los sistemas de producción frutícola en Norteamérica, en Europa, en Argentina, en Nueva Zelanda, y en lo cual nosotros también tenemos que ir evolucionando en el tiempo. ¿En qué se basa entonces esta utilización de semioquímicos y insecticidas selectivos? Bueno, vamos a explicar un poquitito qué queremos decir cuando hablamos de semioquímicos. Los semioquímicos son compuestos químicos que tienen la capacidad de mediar interacciones conductuales o fisiológicas entre organismos distintos. Cuando esas interacciones son entre individuos de la misma especie, decimos que son feromonas. Cuando son entre individuos de especies distintas, les llamamos aleloquímicos. Desde el punto de vista de la utilización de estos semioquímicos en el manejo de las plagas, los más utilizados hasta el día de hoy son las feromonas, y en particular un grupo de feromonas que se llaman feromonas sexuales, y que median la interacción entre machos y hembras de los insectos de diferentes especies. En la siguiente tabla les muestro las feromonas sexuales de las principales polillas de la fruta de las que hemos estado hablando en esta presentación. En primer lugar, la polilla de la manzana, la polilla oriental de la fruta, la polilla del racimo de la vid, y dos especies nativas de este grupo de especies de Proeoides. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta tabla están no solamente un compuesto químico, sino que una combinación de 2 o 3 compuestos químicos en distintas proporciones, y que sus compuestos químicos particulares están muy bien especificados con números y letras que hacen referencia a que tienen una fórmula estereoquímica particular que hace que solamente algunos de todos los isómeros posibles de esa molécula química tienen el efecto biológico. Estos conjuntos de feromonas que ustedes pueden observar acá se han identificado, se han desarrollado en el caso de las 3 primeras plagas, que son plagas a nivel mundial, principalmente en países de Europa, en Estados Unidos. En el caso de las plagas locales, se han hecho localmente acá en Chile con investigaciones que se han desarrollado por distintos colegas en distintas universidades. Y contamos entonces ya con este conocimiento de cuáles son las feromonas que tienen estas polillas, y que por lo tanto podemos empezar a utilizarlas para su manejo. ¿Cómo las podemos utilizar? Estas feromonas sexuales básicamente nos sirven para el monitoreo de las plagas, y también las podemos utilizar para su control a través de la técnica de confusión sexual. ¿En qué consiste el monitoreo? Básicamente consiste en utilizar la feromona sexual en una concentración que es baja,
que es parecida a la que produce una hembra fértil para su proceso normal de comunicación y de llamado con el macho. De esa forma somos capaces de atraer a algunos de los machos a trampas y podemos de esa manera entonces establecer cuáles son los lugares donde están presentes, cuáles son los periodos en que están activos, la fenología, en qué época de la temporada están volando, en qué época están con capacidad de reproducirse, la cual va a ir variando de acuerdo a las condiciones meteorológicas y de acuerdo a cada uno de los lugares donde hagamos estos estudios. Y de esa manera entonces, con la utilización de estas feromonas sexuales, vamos a poder tener una evaluación clara de cuándo y dónde están presentes estas plagas para poder manejarlas en forma sustentable. Este tipo de actividades de monitoreo se desempeñan hoy en día prácticamente en todos los huertos de producción de frutales y vides en nuestro país. Se instalan estas trampas, normalmente conocidas como trampas de tipo delta, que contienen los cebos con esta feromona que permite atraer a los machos de diversas especies de polillas de la fruta. Y de esa manera tenemos un monitoreo de este tipo de plagas. Se están realizando una serie de investigaciones y de avances para tener cebos que atraigan no solamente los machos de las polillas. Recuerden de que esta feromona es producida por la hembra y atrae solo los machos. Hoy en día hay una serie de estudios en los cuales se están probando olores de fruta en fermentación, para que no solamente lleguen machos a estas trampas, sino que también hembras, y mejorar estas capacidades de monitoreo que tenemos de estas especies de plagas de polillas en el campo. Además de utilizar las feromonas para atraer a las polillas a trampas y poder monitorearlas, también las podemos usar en su control. Y para el control utilizamos la misma feromona sexual que se utiliza para el monitoreo, pero en una concentración que es muchísimo más alta que la libera normalmente una hembra para atraer a los machos. Estamos hablando de una concentración de feromona que colocamos en los huertos que es 150 a 200.000 veces más alta que la que produce una hembra. Para esto, poder explicarlo en forma un poco más gráfica, es un poco la relación de tamaño que existe entre un ratón y un elefante. Un ratón pesa alrededor de 20 gramos, un elefante pesa 4 millones de gramos, es decir, 4 toneladas, y un ratón multiplicado 200.000 veces equivale a un elefante. Así que esa es más o menos la diferencia de feromona que colocamos en forma natural cuando hay una polilla en el campo, versus cuando aplicamos la confusión sexual. Con esa cantidad de feromonas que se coloca en el campo, los machos se confunden, no son capaces de encontrar a las hembras, de esa forma la plaga no se puede reproducir y se va controlando y disminuyendo su población generación tras generación. Esta alternativa de la utilización de la confusión sexual para el manejo de las plagas de polillas en frutales está disponible en distintos formatos. Hay distintas tecnologías que se han desarrollado por distintas empresas a nivel internacional y que nos permiten hoy día aplicar estas feromonas de acuerdo a las necesidades de cada tipo de producción. Se pueden aplicar estas feromonas utilizando emisores pasivos que van liberando la feromona y que se colocan en grandes números, estamos hablando de cientos a miles por hectárea. Se pueden aplicar también en difusores que son activos, que son una especie como de aerosol, que va a tener un propelente y un timer que va a ir liberando la feromona en la medida en que nosotros programemos su liberación en el campo. También las feromonas están formuladas como formulaciones microencapsuladas para ser aplicadas como si fueran plaguicidas, pero en vez de aplicar un plaguicida estamos aplicando una feromona que se va a liberar en el campo en la medida en que la estemos aplicando, ¿verdad?, con estos sistemas normales de pulverización. Es decir, hay una serie de alternativas en las cuales se pueden aplicar estas feromonas y que se ajustan a la realidad productiva de disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de maquinaria y capacidades que tengan las distintas unidades de producción de frutales y vides. Independiente de la forma en que nosotros liberamos la feromona, ya sea con muchos puntos por hectárea, que es donde estamos acá en el gráfico, o con pocos puntos por hectárea, como en esta otra parte del campo, de acá en la parte del eje X del gráfico, vamos a tener distintas tasas de liberación. Si tenemos un aerosol que libera pocos puntos, 3 o 4 puntos por hectárea, cada uno de ellos va a liberar una gran cantidad de feromonas. Si tenemos aplicaciones manuales, con números del orden de los cientos a los miles de dispositivos por hectárea, van a liberar cada uno una cantidad intermedia. O si tenemos la situación, por ejemplo, de las formulaciones microencapsuladas, en las cuales hay miles de millones, ¿no es verdad?, de pequeñas unidades de formulación microencapsulada de feromonas que libera cada uno una pequeña cantidad de feromonas,
cualquiera que sea estos formatos, al final logramos liberar una cierta cantidad global que es equivalente por hectárea de feromona, y de esa forma entonces se logra interferir con la conducta de reproducción de las especies de polillas y controlar esta plaga de forma más sustentable. Un ejemplo de cómo se puede desarrollar esta técnica de la confusión sexual para tener un impacto importante en términos productivos es el caso del programa de control oficial de la polilla del racimo de la vid, la Lobesia botrana, y es parte de un programa que se inició por el Servicio Agrícola y Ganadero en los pocos años que fue detectada esta plaga en Chile hace ya más de una década. Esta especie de plaga está bajo un control oficial dirigido por el Servicio Agrícola y Ganadero, y en el cual se incluye una serie de medidas para tratar de mitigar la presencia de esta plaga, como son, por ejemplo, las cuarentenas del material vegetal, la utilización del control químico y la utilización de la confusión sexual para predios de vides, arándanos y ciruelos en diferentes regiones de acuerdo a la presencia de la plaga. Este programa de instalación de confusión sexual, que se hace en una área muy extensa que abarca prácticamente toda la superficie y tiene la presencia de esta plaga en nuestro país, este año superó las 110.000 hectáreas sometidas a la aplicación de esta técnica de confusión sexual. Y eso es una cantidad muy grande. Es aproximadamente el 10% de toda la superficie total agrícola tratada con confusión sexual en una temporada a nivel mundial. Es decir, Chile con su producción a nivel mundial de vinos y de frutas también está siendo un líder a nivel mundial en la utilización de todas estas alternativas de control de plagas de forma más sustentable. Y así como ha habido este caso exitoso de este programa oficial del Servicio Agrícola y Ganadero para el control de la polilla del racimo de la vid, se podría pensar en el futuro en realizar programas similares que tengan algún tipo de estímulo, algún tipo de subsidio para la utilización de estas técnicas, que todavía tienen costos que son todavía más altos que el del control convencional con insecticidas, para poder masificar y lograr su desarrollo a una escala masiva. En concreto, los avances que hemos tenido como país incluyen este año la promulgación de un nuevo reglamento para el registro de semioquímicos en Chile, que entró en vigencia hace un par de meses atrás, y que tiene como objetivo que sea más fácil el registro de productos basados en semioquímicos para el control de plagas. Normalmente las reglas y los requerimientos para el registro de productos plaguicidas para el control de plagas son muy estrictos, y está muy bien que así sea porque tienen que cumplir una serie de normas en términos de la salud de las personas y de los efectos medioambientales, pero para el caso de las feromonas, que no tienen una forma de acción a través de toxicidad, sino que a través de interferir la conducta de los insectos, la cantidad de información que se les solicita en este nuevo tipo de reglamentos es resumida y mucho más reducida. Bien, por así decirlo, una especie de registro más rápido, más sencillo, para poder alcanzar entonces a estar consideradas para poder ser comercializadas en nuestro país. Este nuevo reglamento debería producir la diversificación del mercado de los semioquímicos en Chile, debería estimular la competencia, lo que también debería llevar a reducir los precios de estas tecnologías basadas en semioquímicos para los agricultores. Un poco observar lo que se desarrolló para el programa de la Lobesia botrana, ahora para todas las polillas de los frutales en nuestro país. Y por supuesto, en el futuro también se vería muy favorecida la adopción de este tipo de tecnologías por una política de subsidios que favoreciera el déficit o la diferencia que hay todavía en términos de costos con otras alternativas de manejo para las plagas como son la utilización de los insecticidas en general. Bien, esas son algunas de las cosas que quería presentarles y muchas gracias entonces por su atención. Gracias, Eduardo, y estamos abiertos a preguntas. Sí. Profesor Eduardo, muy contenta de su presentación. Solo una pequeña duda, profesor. En el tratamiento con rayos gamma, ¿este tratamiento se aplica a machos y hembras o solamente a machos, profesor? En el caso de las polillas se aplican machos y hembras y se produce una esterilización que es parcial y se liberan machos y hembras
que quedan parcialmente estériles en el campo. Es un poco distinto el caso de las moscas, que es más orientado solamente a los machos. Otra pregunta. Yo tengo una. ¿Quién produce esos semioquímicos? ¿De dónde salen? Bueno, la mayoría de la producción de semioquímicos, no la mayoría, la totalidad de la producción de semioquímicos está en empresas de países más desarrollados, países fundamentalmente del hemisferio norte. Las empresas están ubicadas algunas en Estados Unidos, otras en Europa y muchas de ellas también en Asia, en Japón y en China. Y ellos son empresas que producen por un mercado global, que tiene una gran superficie. Producen para la morilla de la manzana, para la morilla oriental, para la alopecia botrana, y son plagas que tienen niveles de consumo de este tipo de productos del orden de 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 hectáreas a nivel global. Producir feromonas para especies que tienen superficies pequeñas de utilización, por ejemplo para nuestras proeoles, que son plagas nativas, ya es más difícil. Las empresas globales no van a estar interesadas porque son un mercado muy chico, y ahí a lo mejor hay que pensar en desarrollar empresas más locales. Muchas gracias. ¿Y ya se ha visto algún efecto, por ejemplo, con una disminución de ese? Que así como yo lo entiendo, que eso es más bien no un efecto quizá inmediato, sino la próxima generación. Bueno, el Servicio Agrícola y Ganadero del caso de Chile, que está utilizando estos programas de extensa para el control de la alopecia botrana, tiene un registro histórico de todas las capturas de esta plaga desde que fue introducida en Chile hasta el presente. Y ahí se ha notado muy claramente que ha ido disminuyendo progresivamente las capturas y el nivel de ataque que tiene esta polilla en los sectores de vides, ciruelos y arándanos, que están ubicados en los sectores agrícolas, que es donde está instalado este problema. No se ha logrado tener un impacto tan fuerte todavía en las plagas que están asociadas de alopecia botrana, o en los lugares de alopecia botrana que están en sectores más urbanos, donde hay plantas caseras y que ahí obviamente no tienen manejo y ahí todavía no se nota un impacto muy importante. Pero sí a nivel de las capturas en viñas, en huertos frutales, han ido disminuyendo muy fuertemente. Y déjenme la última pregunta, y de ahí seguimos con las preguntas que están en el chat. Los grandes monocultivos, es decir, las grandes superficies, inciden también en la sustentabilidad. ¿Es más sustentable tener pequeñas o grandes? Bueno, en general, para toda la producción agrícola, tener monocultivos extensos, en los cuales hay un frecuente uso de plaguicidas para poder mantener estas plagas primarias como las polillas en niveles lo menores posibles para que no generen problemas con el escenario, son justamente un desafío tremendo para la sustentabilidad, porque es una forma de producir que hay que irla cambiando en el tiempo, y una de las formas posibles es utilizar otro esquema de producción en el cual hay una mayor diversificación de los cultivos y los ambientes no cultivados a nivel de un paisaje con una escala mayor. Eso va a depender un poco del país del cual estemos hablando. Nosotros tenemos superficies grandes, en otros países del mundo, en Europa, la producción de frutales es en escalas mucho más pequeñas, y eso sin duda puede favorecer mucho más que haya una producción más sustentable en esas condiciones. Bien, ahora damos la palabra a los participantes del Zoom, independiente de que ustedes pueden formular también sus preguntas. Hay una pregunta, profesor Eduardo Fuente, desde el Saber Espacio, dice don Rodrigo, hora 0623P, me dice, ¿algún semioquímico que se conozca para la Drosophila subsp.? Para la Drosophila Suzuki se ha buscado con mucha insistencia en distintas partes del mundo un equivalente a una especie de feromona sexual que permita su atracción y su monitoreo a distancia. Desafortunadamente no se ha logrado identificar, lo más probable es que no exista. Hay una feromona sexual que funciona, pero es de muy corta distancia, más bien de contacto, y la única forma, por lo tanto, de monitorearla es con atrayentes que son productos de fermentación, y que desafortunadamente no son tan específicos como la feromona sexual, que es propia de cada especie. Entonces, se atrae esta plaga de forma eficiente, pero también se atrae un sinnúmero de otros insectos que llegan atraídos a los olores de la fermentación.
Muchas preguntas por el chat. No, eso no va por el chat. Profesor, muy buena la presentación. Pero me surge una duda, digamos, ¿cuáles son los criterios, por ejemplo, para descartar un control biológico? Porque uno decía, no sé, no veo como ejemplo como cuantitativo o como alguna característica de cierta especie, algún rasgo, por ejemplo, fisiológico, no sé, o morfológico de algún insecto. Y la pregunta es cómo se descartan este tipo de control. ¿Cuál es el criterio técnico? Bueno, para el caso de las polillas de los frutales, al que yo me refiero que el control biológico en la práctica es bastante poco efectivo. Y eso se relaciona justamente con las características que tienen estos insectos, que se desarrollan en el interior de los frutos, en el interior de los brotes, en general protegidos, y donde la capacidad que tienen entonces los depredadores es relativamente limitada de poder controlarlos. Hay especies de parasitoides que sí tienen la capacidad de poder encontrarlos y poder ingresar a estos ambientes protegidos y parasitarlos, pero desafortunadamente su eficacia también está muy limitada por el medio ambiente, el contexto en el cual se produce la producción frutal, que mientras tenga también una carga de plaguicidas que es muy alta, estos parasitoides van a tener poca posibilidad de lograr un control o alcanzar números que sean efectivos. En la práctica, desafortunadamente, en ningún país del mundo se ha logrado encontrar un parasitoide para estas especies de polillas que sea altamente efectivo y que permita incorporarlo en forma activa en lo que son los programas de manejo. Están presentes, pero siempre en bajas proporciones, y si no somos capaces de reducir las aplicaciones de insecticida de amplio espectro, va a ser muy difícil que puedan aumentar. En el caso de las plagas secundarias, ahí sí hay muchos enemigos naturales que son muy útiles para el control de pulgones, para el control de arañitas, y ahí, a pesar de que se mantienen muchas veces aplicaciones de plaguicidas, esos enemigos naturales son capaces de permanecer en el ecosistema. Y con un adecuado manejo, tratando de fomentar esa actividad, yo creo que se va a tener buen éxito en el mediano plazo. En Estados Unidos hay muchos desarrollos de la instalación de cultivos entre hileras de especies de flores, que favorecen la actividad de, por ejemplo, parasitoides para el control de pulgones, para el control de escamas, y eso sí yo creo que puede tener mucho mayor probabilidad de tener éxito que para el control de las polillas. No hay que olvidar también de que las polillas son cuarentenarias y que basta la detección de un individuo para que eso genere una catástrofe en términos de los rechazos que provocan. Y ahí el problema del control biológico es que normalmente no lleva a cero a las plagas, sino que las disminuye bajo los umbrales de daño económico, pero no las elimina por completo. Así que por eso es que para las plagas primarias cuarentenarias tiene una utilización que es bastante limitada por el momento y mucho más asociada a lo que va a ser a lo mejor la producción orgánica de esos frutales. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Están aquí el profesor Gonzalo Díaz. No, yo quería decir algo para complementar el programa. Gracias, Alejandra. No, y solamente para complementar un poquito desde el punto de vista de biocontrolador y responder también a lo que tú preguntas, desde el punto de vista de fitopatología, por ejemplo, lo que se busca, bueno, uno, la realidad es que generalmente siempre funciona, la realidad clara, siempre ha funcionado mejor los biocontroladores que son cortos de acá, en esta zona. Entonces, por ejemplo, te puedo hablar del tricoderma. Los tricodermas que han funcionado de mejor performance son aquellos que son propios de la persona. Por eso si los comparamos con los radicados que vienen de Italia o que vienen de España. ¿Ah? Yo creo que obviamente hay una condición medioambiental que influye bastante. ¿Ah? También tenemos que pensar que los tricodermas son del suelo. ¿Ah? Y tiene una gran diversidad. Y dentro de esta gran diversidad, uno tiene que tomar de esa distinta diversidad, probar, testearla y ojalá que también puedan tener objetos de control, no solamente un patógeno, sino que sean varias. Esas son consideraciones que uno tampoco tiene que considerar. ¿Ya? Los más eficaces son este biocontrolador, contratar enfermedad. El otro es que cómo lo formulo. ¿Ah? Son varios aspectos que juegan en sí a tenerlo o no como potencial de control. Primero siempre son las cosas in vitro que siempre funcionan muy bien. Después en la escala a lo mejor de bioensayo y después del campo son
siempre las vías que son difíciles de, es decir, de demostrar la gran eficacia que tienen esa condición, a veces se caen un poco. Pero es así, porque está en una condición medioambiental que uno no controla. Pero de esa forma uno va, en cierto modo, despertando, abordando qué potencial, a ver qué capacidad de producción tienes tú para multiplicar ese posible biocultural de forma de laboratorio. ¿Ah? Pero también si están aeólogos, por ejemplo, que se demoran un mes y crecer, yo lo que hice en 3 días. También son aspectos que son importantes a considerar. Luego también el caso de biocultural, no solamente el biocultural, como el caso sórdico del tricoderma, que es una acción, puede ser una acción directa de la hifa de tricoderma, hacer un ahorcamiento sobre la hifa del otro hongo. También que el tricoderma tiene a su vez la capacidad de producir metabolitos, que también producen un control con este hongo. Lo otro que también crece más rápido y ocupa mucho más rápido. Esas son algunas consideraciones que hay que tener, por ejemplo, desde el punto de vista de poder controlar alguna enfermedad de orden patológico. Eso. Voy a hablar de la de acá. Estoy moderando, ya que falta aquí el profesor Claudio Sandoval. Invito a ustedes, si quieren hacer comentarios o preguntas. No, están cansados, profesor, están cansados, como alumnos demostrados y me han estudiado mucho. Muy bien, entonces, última oportunidad. Muy bien, yo les agradezco mucho, profesor Eduardo, profesor Gonzalo, por esta oportunidad de poder uno enterarse de que cómo podemos hacer la producción más sustentable. Ya me queda claro que con las plagas cuarentenarias no hay nada que hacer si uno quiere exportar, ¿verdad? Para el mercado interno se podría con controladores, biocontroladores. No sé, para las enfermedades existen estas. Para complementar a la profesora, y yo que me gusta hablar un poco, no, solamente decir en el sentido de que para el caso de las enfermedades, a veces no es tan fácil, porque hay que tener varias consideraciones, por ejemplo, el uso de controlar. Como dijo el profesor, las alternativas que tenemos hoy en día de productos, de productos agroquímicos, cada vez se van disminuyendo. ¿Ah? Tenemos menos opciones como productores para poder controlar nuestras enfermedades, nuestras plagas. Y obviamente tenemos que complementarlo con el manejo integral, con el manejo de los residuos de poda, con el manejo de los residuos donde pueden estar las plagas, el uso de controlar de forma alternativa, a poco escalándolo, ver en qué condición también puede ser la mejor forma de poder aplicar, por ejemplo, estos tricodermas, ¿no? Como saben, muchas veces dentro de la enfermedad que yo hablé, hay mucho óxido de poda. De hecho, algo que queremos probar acá con una de las tesitas que está mirando por acá, que está escribiendo, queremos probar los residuos que pasan con las aplicaciones líquidas con biocontroladas son los residuos de poda. Pero sabemos que controla, pero queremos probarlo ya a nivel de campo, si es o no efectivo, y así, si tenemos ese biocontrol de los residuos de poda, tenemos que tener muy poca enfermedad. Si tenemos muy poca enfermedad, a lo mejor con una sola aplicación podemos controlar la enfermedad. Así ayudaríamos obviamente a lo que es la sustentabilidad. Y dentro de eso, desde el punto de vista, hay varios productos comerciales que hay disponibles. De hecho, hay un producto propio acá de la zona, de una empresa que nació acá a la mano del profesor Bolsonaro, y junto con exalumnos de acá, que es nativa, ¿ya? Que es una importante compañía productora de biocontroladores que es nacional, ¿ya? Tiene bastante impacto a nivel nacional. Hay alternativas también, Basilus también, son muy buenos controladores, y cada vez aparecen una fitóctora Olidando, que tiene principio para hacer fondos del suelo. Existen alternativas. Lo que pasa es que la realidad a veces no nos deja, a veces, no sé si es que no nos deja. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿verdad? Lo que Europa, cuando yo estoy en España y ando por Portugal, lo dejar en auto, no demoro nada. Pero yo cuando quiero exportar fruta de calidad, la almaceno, se va en barco, 30, 45 días o más días, la almacenamos acá, 20, 60, 100 días, son
esa capacidad de control se disminuye bastante. Y como dijo el profesor, es como si fuera una plaga primaria. La enfermedad, lamentablemente, en esas condiciones de país importador que son muy difíciles. Y aún así lo hacemos bien, como productor, bueno, yo como productor, nosotros como productores que exportan, ¿ya? Pero es un desafío. Entonces, la idea, ojalá cada vez tengamos más oportunidades de productos, testear esos productos y hacer esto señal también, porque la idea es que no solamente entusiasmar al productor, sino también a las nuevas generaciones. Así que bueno, muy feliz cuando están los alumnos de posgrado acá, especialmente. Así que los felicito, señores. Tienen, como les digo, los estudiantes de pregrado tienen 7 y 4 de ellos. Así que voy a pegar para seguir hablando. Así que también le ponemos 7 y 4, son los datos fuertes. Muchas gracias. Eduardo, con los fríos, invierno frío, pasa algo, si se disminuyen las plagas, solamente se puede interrumpir el ciclo por la confusión sexual, o también hay otra incidencia. Bueno, en relación al tema de las temperaturas de invierno, la verdad es que nuestros inviernos para este tipo de insectos son súper suaves. Ellos pueden tolerar temperaturas bajo cero durante tiempo relativamente prolongado. Países normalmente donde hay acumulación de nieve en el invierno sobreviven sin problema. Entonces, incluso si tenemos inviernos con heladas fuertes, pueden sobrevivir sin mayores inconvenientes y siguen siendo un problema en la temporada siguiente. Así que los inviernos normalmente lo que pueden hacer es que sus ciclos fenológicos después sean un poco más ordenados o más desordenados, pero logran sobrevivir el invierno sin problema. Que es más o menos el mismo impacto que tiene la temperatura sobre las especies vegetales. La abrazan o la adelantan de acuerdo a su requerimiento. Muy bien, damos fin a esta actividad y también yo recojo lo que dice el profesor Gonzalo. Ustedes son la generación que va a tener que profundizar mucho más en la sustentabilidad, va a estar a cargo de producir, de forma, hacer la producción agrícola y de alimentos de forma más sustentable, amigable con el medio ambiente y sin comprometer los recursos de las próximas generaciones. Ustedes son la próxima generación, así que yo les invito, les doy este desafío y muchas gracias. Agradecemos, profesora, a los que están unidos también. Agradecemos también a todos los interesados que están online, así también agradecemos su interés. Así que muchas gracias, nos veremos en una próxima oportunidad en este mismo canal, en este mismo sitio. Muchas gracias.